Dios bendiga, hermano. Continuamos estudiando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y el pasaje que toca hoy es la segunda parte de que se predicó la semana pasada, ¿verdad? Es continuación de lo mismo que vimos viendo la semana pasada. Un pasaje bien interesante, un pasaje bien difícil, incluso para muchos de entender o creer, por la profundidad teológica que tiene en sí mismo y la revelación que Jesús da a sus discípulos y a su pueblo por medio también de estas parábolas. El pasaje que vamos a estar viendo hoy está en el capítulo 4, versículos del 21 al 34. Y recordando un poco acerca de lo que vimos, recordemos que los versículos anteriores, los primeros 20 versículos, es la parábola del sembrador, donde Jesús explica a sus discípulos en lo particular lo que significa cada una de esas tierras. Y esta parábola, como todas las parábolas de Jesús, el tema central es representar o describir lo que es el reino de Dios. Vamos a orar antes de comenzar pidiéndole a Dios el control de este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, por el privilegio, la oportunidad de ser tus hijos, Padre, y también de poder estar reunidos para estudiar tu palabra como iglesia, congregación, alabar tu nombre, Señor. Sé con este tiempo, Padre, guíanos en tu pasaje, Señor. Ayúdanos a entender lo que quisiste decir en el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como le venía diciendo, es un pasaje que, recordando lo que decía, hablaba de las parábolas que relatan o revelan lo que significa el reino de Dios. Pero en particular, cuando los discípulos le preguntaron por qué enseñas en parábola, versículos 11 y 12 de este capítulo, Jesús le dice que él enseña en parábola, ¿para qué? Para que a ellos, en este caso sus discípulos, al cual él le iba a revelar los misterios del reino, para aquellas personas que tienen oídos para oír, entonces oigan. Y los que no tienen oídos para oír, los que no pueden oír, no pueden entender, según el versículo 12, dice para que no se arrepienta, no entiendan y no se convierta en sus corazones. Algo bien difícil, algo quizás bien fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y si miramos desde el versículo 3 de este mismo capítulo, vemos que Jesús constantemente está repitiendo y está llamando ¿a qué? A oír. Si vamos al versículo 3 dice oíd. Si vamos al versículo 9 dice los que tengan oídos para oír, oigan. Y entonces, explicándole a sus discípulos, caemos en los versículos 21 al 34 que van a ser lo que vamos a estar viendo hoy. Si nos fijamos en los primeros versículos del 21 al 25, vemos que Jesús utiliza otra palabra para darles luz a estas personas acerca de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y quizás algunos aquí entiendan y puedan dar una enseñanza magistral de lo que significa el reino de Dios, pero quizás hay algunos acá tampoco que no entiendan lo que significa esto. Si vamos a la palabra de Dios, el reino de Dios, y es algo en lo que hacía énfasis, no solamente los apóstoles en sus predicaciones, sino Jesús en sus parábolas, sino toda la Biblia, el reino de Dios lo que significa, a lo que está apuntando, es a la obra, las promesas que Dios va a hacer e hizo para nuevamente poder traer a su pueblo, aquellos que tengan oídos para oír, nuevamente al reinado, al gobierno y a las bendiciones de Dios. Si miramos al capítulo y hacemos un recuento para aquellos que no saben o no han leído sobre esto, cuando vamos a Génesis antes de la caída se llama en teología a aquellas personas que han pecado, es decir, el hombre, todos pecamos. Cuando el hombre pecó y cayó, es decir, desobedeció a Dios, hubo un hecho, una separación de la presencia de Dios, hubo una consecuencia por su pecado y la ira de Dios vino sobre esto. Esto fue lo que rompió la morada del pueblo de Dios, en este caso Adán y Eva, que representaban el pueblo de Dios bajo el gobierno y las bendiciones de Dios. Es decir, un pueblo que vivía bajo el reinado de Dios. El pecado rompe esto, pero de la misma manera Dios promete, Dios hace pacto, ¿para qué? Para traer nuevamente al hombre a morar en su reino.
Es todo lo que Dios va a ir revelando continuamente en medio de su palabra para darle a entender a aquellos, y repite y una y otra vez, aquellos que tengan oído para oír. ¿Quiénes son los que tienen oído? Según la palabra de Dios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, refiriéndose al hombre que no tiene a Dios, no entiende las cosas de Dios. ¿Por qué no las puede entender? Porque su vida está apagada, porque están ciegos a la palabra de Dios, porque según la palabra de Dios están muertos en sus delitos y pecados. Pero el hombre que es nacido del Espíritu puede entenderlo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios y el Espíritu de Dios ha revelado su palabra, ha abierto los ojos, ha traído luz para poder entonces entender todo lo que Dios viene haciendo. Por eso Jesús en los versículos del 21 al 25 usa entonces la parábola de la lámpara usando la referencia a esa luz, diciendo, también le dijo, ¿acaso trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, pues con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque pero el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Interesante, ¿verdad? El mismo Jesús había anunciado en los evangelios, había llamado a él mismo como que él es la luz del mundo. Yo soy de los que creo de que en la palabra de Dios no existe ninguna palabra o frase para adornar la literatura, sino están puestas, y más cuando es una parábola, para ilustrar o ejemplificar lo que el autor o lo que Dios quiere decir. El mismo Jesús, el cual dijo que era la luz del mundo, ahora está poniendo en el razonamiento del hombre a que entendieran lo que Dios no iba a hacer, sino ya lo que Dios estaba haciendo, y era revelando su propósito, su palabra, su ministerio de restauración a aquellas personas que, según lo que vimos en el capítulo anterior, según la descripción de Jesús, la explicación de la parábola, ¿quiénes son estas personas que tienen oídos para oír? La buena tierra, ¿verdad? La parábola del sembrador, cuando dijo la buena tierra es aquel el cual Dios removió la tierra, ya no está compactada, la cual Dios quitó los espinos, quitó la piedra, todas aquellas cosas que son obstáculos para que no puedan recibir la semilla y ésta germine y crezca en ellos. La revelación que Dios le está diciendo aquí en estos versículos, la luz, como diciendo, nadie pone una lámpara o la luz debajo de un almud. El almud era una unidad de medida para medir el grano. Los que vimos en Cuba, la manera de medir las libras de arroz y frijoles, ¿con qué era? Un tipo de almud, la latica de leche condensada, ¿recuerdan? Ya que nadie se acordaba del sabor de la leche, pero tenía la latica ahí para medir, ¿verdad? Creo que eran 2 laticas de leche condensada de frijoles, ¿cómo? Una libra. Pero en el arroz tenía que faltar un dedo para que fueran 1 libra, algo así. Algo de eso. Ese era el almud, ¿verdad? Lo interesante es que Dios está diciendo, es irracional que usted teniendo una luz que sirve para develar, para descubrir, para ver lo que hay en la oscuridad, la pongamos oculta debajo de algo, porque no cumple ninguna función. En este caso Jesús no se está refiriendo a ellos como tal, sino a lo que Dios está haciendo por medio de ellos. Él está trayéndole luz y está revelando estos misterios que todavía ellos no entendían. Si recordamos las palabras de sus discípulos, dice, Maestro, ¿por qué nos enseñas por medio de parábolas? Las palabras de Jesús, que muchos cristianos todavía nos cuestan creer, le dice, porque a ustedes le ha sido revelado los misterios del cielo. A ustedes han sido los que han sido llamados, los que han sido abiertos sus corazones, sus ojos, para que entiendan lo que Dios ha hecho. Dice también la palabra de Dios, porque también nosotros, y nuestra responsabilidad también es, aparte de expandir el evangelio, y vamos a estar viendo acerca de eso, nuestra responsabilidad también es velar lo que oímos. Velarla para que lo que se nos enseña, lo que se diga también sea palabra de Dios. Y aquella persona, como dicen los versículos del 23 y 24, si alguno se recibe la palabra de Dios, entonces dice que aún lo que tiene se le dará más.
Pero cualquier persona que se resista a esta palabra, cualquier persona que no acerte esta palabra, describiendo alguna de las tierras en la parábola anterior, la de la piedra, la de los espinos, entonces dice que aún lo que tiene les será quitado. Hay varias interpretaciones acerca de esto, algunos están hablando acerca de dones y manifestaciones, pero partiendo desde la idea y el contexto que está hablando, pienso yo que el autor está refiriéndose acerca de incluso la vida eterna. Un hijo de Dios, el cual ha sido la semilla, Dios ha hecho que germine en sus corazones y haya crecido esta persona, no solamente tiene la vida eterna, sino que también tiene el privilegio de ser portador de esa luz y predicar ese mensaje de buenas noticias también a otras personas. Pero cualquiera que se resista a esta palabra de Dios, dice la palabra de Dios que aún esta vida que tiene, un día, según algunas traducciones, le será quitado. Es parte del castigo y del juicio de Dios y es parte de la revelación por la cual Dios también en el versículo 11 y 12 especifica diciendo que no hay algunos que no van a oír, que no van a entender y que no se van a convertir. Por lo tanto, continúa entonces Jesús enseñándoles con otras parábolas, pero de esta manera lo hace para explicarle cómo es que esa semilla que siembra el Padre, el sembrador, en las vidas de las personas, cómo es que entonces esta semilla crece. Dice los versículos del 26 al 29, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En otras versiones dice que el hombre siembra, un hombre que echa semilla en la tierra, dice que después que lo hace, duerme, pasa el tiempo y espera entonces a que esta semilla, sin saber cómo, germine y dé fruto y entonces reciba o coja la cosecha. En los días de hoy sabemos cómo esto funciona. La tecnología ha avanzado, la ciencia, hay incluso productos químicos que hacen posible que pueda crecer más rápido o menos rápido. Pero la ilustración que está mostrando Jesús aquí con esta parábola es diciendo, nuestra misión ahora es portar la luz, es poner la luz en alto para que alumbre a otro, es predicar la palabra de Dios. Pero quien hace que esa semilla germine en esa tierra buena, ¿quién es? Es Dios. De la misma manera que el hombre que echa la semilla no sabe cómo crece la semilla, de la misma manera la palabra de Dios crece en la vida de aquellas personas que la han aceptado y recibido, porque es el mismo Dios el que la ha preparado. ¿Quién es entonces la tierra buena? No es aquella persona que se considere que es bueno porque ha hecho cosas buenas. Es aquella persona que siendo mala, Dios trabajó, Dios preparó, Dios trajo luz a su vida para que la misma semilla es el mismo Dios entonces que la hace crecer, germinar y brotar con el fin de ¿qué? De dar mucho fruto. Dice, una vez tengo una experiencia, cuando yo pastoreaba jóvenes en Cuba, recuerdo una vez que traté de poner la palabra de Dios debajo de la cama o debajo de un almud, refiriéndome a estos versículos que vimos anteriormente, creyendo de que nosotros podíamos hacer con estrategias y planes grandes cosas para que las personas pudieran entender la palabra de Dios y vivir en el Evangelio. Recuerdo que hacíamos actividades con los jóvenes que en Cuba y en el contexto que vivíamos eran bien tentadoras. Noche de terror, fiestas de globos con agua, hacíamos de todo. Lo que en aquellos tiempos empezaron algunos inteligentes a decir que nosotros como cristianos teníamos que ser culturalmente relevantes para poder alcanzar ¿a quién? A esas personas al Evangelio de Jesucristo. Y todo lo que hacíamos, teníamos recursos, teníamos presupuestos, hacíamos cosas que culturalmente sí éramos relevantes. Éramos relevantes para el contexto en el que estábamos, era relevante para aquellas personas que venían y se divertían con lo que hacíamos. Pero un día, un sábado, llamamos todos los viernes a todos esos jóvenes y decíamos, oye, mañana recuerden, es como decir a los niños el domingo, recuerden, mañana hay que ir a la escuela. Recuerden, mañana tenemos actividades, vengan, vamos a tener una noche buenísima, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer. Y un día, llegamos a esa actividad, el banquete estaba preparado, todo estaba comprado, y solamente estaba yo y mi esposa en esa actividad. No había más nadie. Pasaron las 8, las 9,
Y a las 9:30 yo, deprimido, fui a donde estaba el pastor que me pastoreaba y le dije, mira, yo creo que tienes que buscar a otra persona porque yo no soy la persona indicada para esto. Yo, mira, hemos hecho de todo, aquí no hay nadie, aquí no vino nadie hoy. Le doy gracias a Dios porque ese pastor lo que me dijo fue, no te preocupes, vamos a orar. Empezamos a orar, llegó otro pastor que vino con la intención de ayudarnos en el ministerio y cuando yo nos dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente, no vamos a llamar a más nadie, vamos a dejar de hacer todas esas actividades y vamos entonces a predicar la palabra de Dios. Vamos a empezar a predicar la Biblia libro por libro y versículo por versículo. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Me reí en su cara. Yo creía que tú enseñando la palabra de Dios, tú predicando versículo por versículo, lo que iba a ocasionar era que los iba a aburrir a ellos. Yo estaba esperando que esta persona viniera y me diera otra manera, otra forma de ser culturalmente relevante para alcanzar a esos jóvenes. La respuesta de él a mi risa fue, vamos a poner a Dios a prueba. Y no se me olvida que empezamos con el libro de Josué. Empezaron a llegar jóvenes, empezaron esos jóvenes a crecer en el ministerio y hoy por hoy muchos de esos jóvenes que llegaron ahí son pastores en Cuba. Eso es lo que hace Dios por medio de su palabra. Nosotros muchas veces creemos que nuestra fuerza está en la capacidad de interpretación que podamos tener, en la habilidad oratoria que podamos hacer, e incluso en las estrategias que podamos hacer para alcanzar a otro. Pero la palabra de Dios, Dios mismo está diciendo que el que tenga oídos para oír, que escuche. Y no solamente a aquel ya que ha trabajado, sino también a nosotros, a confiar en aquel que prepara la tierra y también hace crecer y germinar las semillas en nuestros corazones. Porque si un día tú y yo estamos aquí y hemos aceptado a Jesucristo y damos fe de que le amamos a Él, fue porque ese Dios nos amó, tuvo misericordia de nosotros y puso su luz dentro de nuestros ojos. Así como el que siembra la semilla, y ahora en este pasaje específicamente no está hablando del sembrador como Dios que lo usa en la parábola anterior, aquel que siembra la semilla, dice Jesús, es mi Padre, la semilla es mi palabra, es el evangelio del reino, es la promesa que Dios ha hecho a su pueblo, no a Israel, a aquellos que han creído, aceptado y han oído su palabra. Es esa promesa que Dios dijo en Génesis 3:15, yo un día de la misma semilla, de la simiente de Adán, levantaré a mi hijo, a mi ungido, al rey que reinará para siempre en los corazones de aquellos que yo prepararé para que germinen y den mucho fruto. Es el llamado en que Dios está diciendo, ustedes no saben cómo es, pero yo sí hago posible que la palabra brote y que nosotros demos frutos de esa convicción, de esa aceptación de su palabra y también la proclamación de ellos. Es este sembrador el que dice ahora, un hombre que echa semilla, hablando de aquellos que han aceptado la palabra, tenemos también la responsabilidad de ir y esparcir la semilla. No nos tiene que preocupar si esa persona lo va a aceptar o no, si tengo que hacer esto para que lo haga. Lo que Dios nos está llamando es que busquemos, que velemos de enseñar con precisión ese evangelio que Dios nos ha dado. La segunda parábola que Jesús utiliza para ilustrar a ellos se encuentra en los versículos del 30, del 30 al 32, y dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza de cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas que de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora Jesús empieza diciendo, ¿con qué otra cosa yo puedo comparar el evangelio del reino? Y empieza utilizándolo con la ilustración del grano de mostaza, un grano bien pequeñito, pero una vez que se siembra llega a crecer y llega a ser grande como un árbol. Dios está diciendo que aquello que parece insignificante, esa obra de Dios que no empezó en un pesebre, como decíamos, esa obra de Dios que empezó de Génesis capítulo 1, esa obra que Dios mostró acerca de la aceptación y de aquellos que van a tener el privilegio de oír su palabra, incluyendo a Rahab, la ramera, aquellas personas que muchos del pueblo de
Israel creían que eran inmerecedoras de este privilegio, ahora Dios está utilizando la ilustración de la semilla de grano de mostaza para decir, el mismo Dios, el Rey de Reyes, el Creador de los cielos y la tierra, vino a los más insignificantes de este mundo, ahí a Belén, a un lugar donde los mismos Israel despreciaban porque no era nada importante en la historia, en el contexto de ese lugar. Pero ese que vino, que fue despreciado por su pueblo, ese era la luz del mundo. Ese era el que Dios había mandado a su heraldo, a Juan el Bautista, a llamar a todos, a decir, arrepentíos y creer, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios, como algo insignificante por medio de nacimiento de un hombre, haciendo cumplimiento de su promesa, el reino de Dios en la persona de Jesucristo se ha acercado para que todo aquel que cree en su palabra, para que todo aquel que tenga oído para oír, que entienda, que vea el significado de lo que Dios ha hecho, lo acepte en su corazón, pueda ser parte y crecer y ser parte de este pueblo. Ese mismo Dios que un día le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete al lugar que te mostraré. Ese mismo Dios que le dijo al pueblo, a Moisés, yo te daré una nación tan grande que aún así como la arena y las estrellas del cielo vas a poder encontrar. Nosotros hoy, por medio de ese Cristo, somos parte de esa herencia. Somos parte de ese pueblo. Somos parte del privilegio de poder ser hijos de Dios. Y a la misma vez, de tener la responsabilidad de lo que los ángeles anhelan. La responsabilidad de poder llevar su palabra, de poder predicarle a este mundo que está en tiniebla, que Cristo es la luz, el medio por el cual hay esperanza. No en los gobernantes, no en el presidente que si es demócrata o republicano, porque si este cree en el aborto o no, en que nosotros tenemos la responsabilidad de oír y enseñar con precisión este evangelio que nos ha sido revelado. Si hoy podemos abrir las Escrituras y leer y entender y darle gracias a Dios, no es por nuestra inteligencia, es por la mera gracia de Dios que nos ha revelado su misterio. Y como dice su palabra, no hay nada oculto que no ha de ser revelado. Jesús utiliza 3 palabras a continuación para hacerle a ver a sus discípulos lo que Dios ya venía revelando. La revelación de Dios del reino de los cielos que se había acercado, que ahora estaba en medio de ellos, ese tabernáculo en el cual Dios ahora mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, no es más lo que Dios había prometido desde la creación del mundo. Y es donde a muchos todavía esperando el Apocalipsis, ese libro de revelación que aún no entendemos, no sabemos que el Apocalipsis no es más que a donde Dios nos va a llevar. Aquí el hombre por su desobediencia pecó, hemos sido separados de su presencia, lejos de recibir las bendiciones de Dios, pagamos la ira de Dios por nuestros pecados, pero Apocalipsis habla acerca de una iglesia, de un pueblo de Dios que va a morar, viviendo bajo el gobierno y el reinado y las bendiciones de este Dios. Nosotros hoy somos bendecidos por creer y entender, pero de la misma manera somos responsables de sembrar esa semilla. Somos responsables de llevar su palabra y revelarles a otros lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Es una responsabilidad de la iglesia de levantar la lámpara en alto para que el mundo también se pueda alumbrar de la luz de Cristo. Y como dice Jesús en su palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús enseña con parábolas para aquellos que pueden oír. Termina los versículos 33 y 34 diciendo, con muchas parábolas como esta les habla la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Demos gracias a Dios por ser parte de ese pueblo, pero no seamos egoístas. No escondamos su palabra por miedo, por vergüenza, por temor, por rechazo, porque si nosotros, así como es ilógico esconder una lámpara debajo de la cama, también es ilógico y irracional que nosotros teniendo nuestra revelación nos las escondamos y no la compartamos con otras personas. Es nuestro llamado también a ir y a ser discípulos, a dar fruto. Y ese fruto es dado producto de la predicación de su palabra.
Como decía ahí cuando termina la primera parábola, y dice, esta semilla que brota y crece y se da fruto a 300, 400, a miles y a cientos, y eso es lo que ha hecho Dios, porque el mismo Dios que creó la obra del principio, este mismo Dios la ha hecho brotar, y este mismo Dios ha hecho que nosotros seamos de ese pueblo que la ha hecho germinar y a crecer. Que Dios le bendiga.